Pues el Señor nos mandó a Dominicana a arrancar con mi esposa una obra. Yo sé lo que es comenzar con 10 jóvenes, 4 adultos. Así arrancó nuestro ministerio. 10 jóvenes, 4 adultos. No había nada, no había sillas, no había púlpito, no había iglesia, no había nada. Pero sin embargo había algo poderoso, el Señor y una palabra profética. Qué importante es entender esta verdad. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les enseñe? Entonces ahí está hablando de dos cosas, que uno tiene que predicar y tiene que enseñar. Pero la tercera, que es lo que muchos no entienden, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Y ese es el punto, la importancia de sentirse uno cubierto, de ser enviado. Yo quiero hablarle de muchas cosas, pero levante sus manos y puedo entender a muchos pastores, porque comenzar una obra no es fácil, hermano, de verdad, y en un país, en una cultura diferente, en un clima diferente, es tremendo, hermano, de verdad. Yo sé lo que es que en un momento determinado, aún sentarse en la mesa y de repente tu esposa decirte qué vamos a comer, porque ahora todos ven una iglesia asfaltada, pero yo sé lo que es sentarse en la mesa en un momento determinado. Mi hijita enferma se puso grave. Nosotros pasamos 14 años sin seguro en República Dominicana, seguro médico. Y eso tal vez usted por la cultura no entiende, pero eso, hermano, ir a un hospital público allá, eso es terrible, las ratas y todo. Entonces había que pagar una clínica privada. Y wow, ¿usted sabe lo que es una clínica privada y que 4 días esté la hija de uno metido ahí? Y a la hora de hacerla pagar todo lo que, hermano, ahí se fue todo lo que teníamos. Y entonces cuando llega mi esposa, estamos sentados, me recuerdo desayunando un poco de leche y un poquitito de cereal, hermano, un poquitito. Y en ese momento, perdone que yo le diga esto, pero yo tengo que contarle lo que Dios hace. En ese instante le digo a mi esposa: mira, allá la despensa está vacía, todos estos días yo me he comido la comida. Entonces ve al supermercado y compra, y mientras yo cuido a nuestra hija. Y me dice mi esposa: dame dinero. Y le digo yo te di. Y me dice: sí, me diste, pero al salir de la clínica hubo que comprarle medicina y me gasté todo. Y en ese momento oír la voz del diablo, literalmente, porque ¿cuántos saben que también el diablo le manda a uno dardos de fuego? Si no, no hubiera un escudo de fe. Yo oí literalmente, hermano, como que el diablo me hubiera dicho: ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué necesidad tenías de venir aquí a aguantar hambre, a poner en hambre a tu hija, a tu esposa? ¿Qué necesidad tenías de eso? Oiga, qué tremendo, qué dardo de fuego. Pero por otro lado oí adentro la voz de Dios que me dijo: cuando te llamé, te dije que no ibas a depender ni de tus fuerzas, ni de tu trabajo, sino directamente de mí. Yo solo me sonreí y le dije a mi esposa: algo va a ser Dios, algo va a ser Dios. Y hermano, yo no quiero alargar el asunto, pero en ese momento me llamó una hermana. Entonces déjame ver cuánto tengo. Y yo cuando veo mi billetera tenía $2. $2, el equivalente a $2. Y al menos dije: bueno, $2, aunque sea un pan con algo, mientras vemos cómo conseguimos algo. Y tocan el timbre, y era la persona que recoge la basura en los patios ahí, y se le pagaba por semana, $2 a la semana. ¿Sabe qué era lo que Dios quería? Y inmediatamente Dios iba: le voy a pagar la próxima semana. Y el Señor me dijo: claro, hermano, y no retendrás el jornal al obrero. Y le doy los $2 para que me entienda, ¿verdad? Y le doy los $2 y me quedo sin nada. Y yo entendí por qué Dios me dejó sin nada. Porque Dios no va a ser nuestro todo hasta que no sea lo único que tengamos. Dios no va a ser nuestro todo hasta que no sea lo único que tengamos. Muchas veces Dios nos deja sin nada de nosotros, pero Él es todo, Él es suficiente. Una hermana llamó y me dijo: hermano Fernando, mi hija estuvo en Estados Unidos hace mes y medio y le dieron una carta para usted, y a ella se la había olvidado, y luego me la trajo aquí, a mí se me había olvidado, y ahora que estaba limpiando me doy cuenta que estaba la carta, y venga a buscarla. Yo pensé que era de esas cartas que le mandan a uno diciéndole: usted ha oído que le mandan a decir: por favor ore por mí, que ore. Está bien. Cuando paso, era una gente que habíamos orado por un niño
que tenía un tumor. Yo no conocía a ese niño hasta que estaba en coma. Fuimos a orar a un pueblo de madrugada por él y Dios hizo un milagro. Al otro día lo despertó y cuando lo llevaron a Estados Unidos y la tomografía en Dominicana apareció un tumor en el cerebro, pero cuando lo llevaron a Estados Unidos y le hacen todos los exámenes, dice los médicos, pero aquí hubo un tumor, pero fue extirpado. ¿De dónde? ¿Cómo lo sacaron si no tiene...? Y entonces los papás, yo les había dicho, muchas veces Dios utiliza a nuestros hijos para hablarnos. El idioma de Dios: Padre, muestra tu misericordia, muestra por medio de esto que tú los amas y que ellos conozcan que tu hijo es el Hijo de Dios. Y esas personas, al ver ese milagro, el médico en Estados Unidos que resultó ser cristiano y les dijo, es un milagro. Y ellos se convirtieron, luego se fueron a vivir a Estados Unidos, pero ellos no sabían quién era. Solamente la persona que me llevó y la hija de esta señora que me llevó a orar era la que había ido de vacaciones y le dieron la carta. Y ahí me contaba el testimonio, me decía, pastor, y no se ofenda, pero mi esposa y yo le mandamos una ofrenda, $500. Hermano, levante sus manos, levante sus manos. Yo vengo a hablarte como pastor que he sido persona enviada. Yo sé lo que es tener ovejas de todo tipo. Yo sé lo que es que ovejas hieran a pastor, hermano. Yo lo sé. Yo sé que hay ovejas que hieren a los pastores. ¿Acaso no el mismo Señor tenía 12 ovejas y una de ellas le decía, ya basta, muéstranos al Padre y te creeremos? Qué tremendo, Señor. Gracias porque tú eres el pastor de los pastores y esta tarde háblanos. Permite que podamos adentrarnos a tu corazón. Aquí no venimos, Señor, a adquirir conocimiento, sino tu vida que da el verdadero conocimiento. Bendigo a mis hermanos, bendigo a los pastores, bendigo a los siervos, a cada ministro, Señor, que ha puesto la mano en el arado. Dale la gracia para verte siempre a ti, para que sus surcos estén rectos y que haya semilla y cosecha tuya para tu gloria. Gracias, Jesús. Le damos un buen aplauso al Señor y un buen gloria a Dios. Dame su lugar, por favor, voy a entrar, estoy en el tiempo. Por favor, ya gracias a Dios está esto. Abra su Biblia en Marcos capítulo 8, versos 16 al 18. Marcos capítulo 8, versos del 16 al 18. Y si lo va encontrando, pues también acuérdese que aún los pastores se vale decir gloria a Dios. Porque los lugares más callados se llaman cementerios. Y ya sabe usted quiénes están en los cementerios. Y los muertos no te alabarán, pero todo lo que respire. Y especialmente a las 2:30, hermano. Especialmente en la tarde. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Wow, tremendo. Y discutían entre sí diciendo, es porque trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿qué discutís? Hermano que estás ayudándome ahí, ¿no me puedes poner la pantalla? Es que me salió corrida para este lado y solo un pedazo, el manito que me la configuró, o medio me la... Marcos 8, entonces dice, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, ni aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Solo una más para que, ok, hermano, mira aquí, porque me sale solamente un pedazo a mi monitor, a mi pantalla, si me la podés correr. Levante sus manos y dígale, revélame este pasaje, Espíritu Santo. Hermano, este es uno de los pasajes más profundos en la Escritura, y yo quiero decirte con todo mi corazón que toda la Escritura es profunda y el único que la puede revelar es el que la inspiró, el Espíritu Santo. Pero hay tiempo para las verdades de Dios y es increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque usted sabe que Jesús reprochó a sus discípulos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, yo creía que una de las más fuertes fue cuando Él resucitó. ¿Cuántos saben que el Señor reprochó a sus discípulos cuando Él resucitó y les reprochó dos cosas: su incredulidad
y su dureza de corazón. Porque la Biblia dice que ellos, papi, aquí no te sale. Ah, ok, un momentito, dice. Entonces dice que le reprochó dos cosas, su dureza y su incredulidad, porque no le habían creído a las mujeres que él había resucitado. ¿Cuántos saben que eso, hermano, es fuerte que le reprochen a unos discípulos que habían estado 3 años y medio con Jesús, que habían visto milagros, portentos y maravillas, y todavía cuando resucitó les reprochó su dureza de corazón? Y habían estado con Jesús, hermano, y su incredulidad, porque eso es lo más fuerte que hay. Entonces, pero sin embargo, en este pasaje es la vez que el Señor reprocha a sus discípulos de la forma más fuerte. Oigan lo que les dice, por ejemplo, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis, ni aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. A mí me impresiona algo. Dice que ellos no entendían lo que estaba pasando. Lo segundo que dice que tampoco comprendían. Entonces fíjense que hay que entender y hay que comprender las cosas en Dios. Luego tenían endurecido el corazón. Sí, mueva la princesa, muévala en el nombre de Jesús, que ya tenemos el pasaje. Pues cuando yo me quedé asombrado, disculpe, pero esos son gajes del oficio y son patadas del ahogado del diablo que ya está vencido. Usted me conoce de pastor, que ya ya lo sabemos que eso ocurre. Pero cuando yo leí este pasaje, hermano, donde Jesús le llama la atención a sus discípulos y de forma fuerte, y les dice que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen. Wow, hermano. Y entonces, como usted va a ver, les comienza a recordar algo interesante, y les comienza a recordar los 2 milagros que Jesús realizó, de panes y de peces. Fíjese que usted sabe que hubo milagros de provisión. ¿Cuántos saben que Jesús hizo milagros de provisión? Por ejemplo, el primer milagro de provisión que se mira en la Biblia está en Juan capítulo 2, cuando cambió el agua ¿en qué? En vino. Sin embargo, de los milagros de provisión, donde usó 2 reinos, donde usó el reino animal, porque lógico los peces pertenecen al reino animal, y utilizó panes, reino vegetal, porque venía trigo de donde se hace el pan, o en este caso eran de cebada. Utilizó 2 reinos para hacer el milagro, pero fíjese que 2 veces repitió ese milagro. Y yo quiero, como en lo que me trae mi computadora, picarle el hormiguero a usted. ¿Se ha hecho usted la pregunta? Viene Jesús y les dice, ¿ustedes no recuerdan? Ay, gracias mi hija, Dios te bendiga. Vamos a ver si ya dicen el nombre de Jesús. Eso es para que ustedes vean que como no se había puesto ella comunicándose con lo original, así le pasa al cristiano cuando no está alineado. Manda una proyección. Ahora sí, mi hija, Dios te bendiga. Aleluya. Un aplauso a Cristo por esta sierva. Dios te bendiga. Era un gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, le decía que ellos no entendían, que ellos no comprendían. Fíjese cuántos reproches les hizo Jesús. Tenían endurecido el corazón. 4, tenían ojos y ¿qué? No veían. Y 5, tenían oídos y no escuchaban. ¡Wow! ¿Qué cosa? Entonces dice, y no recordaban. Es poderoso esto, hermano, que estas 6 cosas estaban operando en discípulos que habían visto a Jesús hacer ya ese tipo de milagros. Y luego en el verso 19 les dice, ¿ustedes no recuerdan cuando partí los 5 panes entre, ¿qué? 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuántas cestas? ¡Ey, pastores! ¿Cuántas cestas? 12. Pero póngale atención, ahí dice 12 cestas. 5 panes provocaron un milagro para darle de comer a 5,000 personas. Y luego eso sobró y sobraron 12 cestas llenas de los pedazos. Ellos dijeron 12. 5 panes le dieron de comer a 5,000 varones, entendamos, sin contar mujeres y niños. Y eso dio todavía de resultado, de añadidura, para por la tarde o por la noche, que
no sobrara nada y quedaron 12 cestas todavía del milagro. Yo le hago una sola pregunta. ¿Cuántos panes se habrá comido el muchachito que dio los 5 panes y los 2 pececillos? Le hago una pregunta. ¿Cuántos se habrá comido? Si él se los hubiera comido antes, pues se hubiera comido 5. Pero dice la Biblia que cuando se hizo el milagro comieron hasta hartarse, dice la versión antigua. Hasta que se saciaron. Y todavía sobró. Porque Dios siempre que hace va a hacer milagros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero ahora viene en Marcos 8:20. Le sigue diciendo, y cuando los 7 panes, ¿cuántos panes? 7, entre 4,000, ¿cuántas canastas? Ahora no te está hablando de cestas, ahora te está hablando de canastas. Y llenas de pedazos recogisteis. Y ellos dijeron, ¿cuántas? 7. Entonces la pregunta es, ¿por qué el primer milagro sobraron 12 canastas, o 12 cestas, perdón? Y en el segundo milagro, 7 canastas, perdón, en este, y en el otro 12 cestas. Y luego termina el pasaje diciendo en Marcos 8:21, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y yo le hago una pregunta. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje, pero y al final, ¿qué les quiso decir? Dígale al de la par, ayúdeme, es las 2:30. Si le tiene confianza, hágale así, dígale, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Qué cree que el Señor quiso decirnos? ¿Habrá alguna enseñanza para usted y para mí? Señor, revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Porque con estos 7 panes se le dio de comer a 4,000 personas. Y lo tremendo es que sobraron 7 canastas. Ok, hoy quiero hablarte acerca de la revelación de los panes y de los peces. ¿Cuántos saben que el único que puede revelar la palabra es el que la iluminó, el que la mandó a esta tierra? Y es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y yo me quedé impactado, hermano, porque este pasaje es un desafío para todos los que hemos servido y estamos sirviendo a Dios y que hemos visto el poder de Dios en muchas vidas. Pero podemos todavía, al igual que los discípulos, tener el corazón endurecido. Y aún, ¿por qué no decirlo? Teniendo ojos no vemos, y teniendo oídos no oímos. El único milagro de provisión que Jesús hizo 2 veces usando los 2 reinos fue este. Es el único milagro doble que es mencionado en los 4 evangelios. Son los milagros que al verlos fueron los que menos entendieron los discípulos, y por eso Jesús les reprochó. ¿Qué dice? ¿Habrá algo que nos quiere comunicar Dios a las 2:30 de la tarde cuando da sueño? ¿O por ahí? Bueno, en esos 5 panes y 2 pececillos, hermano. A ver, pastores, ¿cuántos han predicado de ese milagro? De los 5 panes y 2. ¿Cuántos han predicado? Levanten la mano, no les dé vergüenza. Yo he predicado un montón de veces. Pero cuando yo leí este pasaje, hermano, por muchos años le pedí, y le voy a compartir en forma sencilla algunas de las cosas. Yo sé que usted tiene muchas cosas que Dios le ha dado, pero me permite con humildad partir el pan con sencillez y alegría de corazón. Ok, vayamos a Marcos capítulo 8, verso 1. Porque vamos a ver lo que la palabra dice. Vamos a buscar Marcos 8, 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. ¿A quién? A discípulos. Y les dijo, el desafío en los 2 milagros, hermano, en los 2 milagros, de alguna manera el desafío era darle de comer a una multitud. Ahora yo quiero que hablemos entre nosotros. En el primer milagro dice que habían 5,000 varones sin contar, mujeres y niños. Eso quiere decir más o menos unas 20,000 gentes, por lo menos. En el segundo milagro habían 4,000 varones, sin contar mujeres y niños. Ahora yo le hago una pregunta a usted, de donde sea, del país que sea, de la ciudad que sea, de Estados Unidos, de donde venga, de Argentina, de Chile, de donde esté viniendo, de Guatemala, de Dominicana, de donde venga. ¿Quién de nosotros podría comprar pan en este momento? Y todavía la hora era un poquito más tarde. Para 20,000 personas, ¿dónde comprarías pan para 20,000 gentes ahora?
Hey, vengo a hablarte ahora. ¿Dónde comprarías para 20,000 gentes ahora? No hay. Y ahora piense 2000 años atrás, cuando las panaderías hacían el pan y sabían los vecinos, y era un pan en una forma casera, un pan que no era industrial, no habían, ¿qué le dijera yo? Todas esas mezcladoras y todo lo que hay ahora, hornos eléctricos. Pero aún con la tecnología no se puede ahora darle de comer a nadie. Entonces, lo primero, esos 2 milagros, Jesús mandó, desafió a sus discípulos a hacer algo posible o algo imposible. Porque aún con dinero era imposible. Yo siempre creo que cuando Dios nos desafía es porque no se puede hacer. El hombre no lo puede hacer, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero si le van un aplauso, déselo a Cristo. Ahora note, como yo sé que todos conocemos el del muchachito que trajo los 5 panes y 2 peces, ahora veamos el número 2. Tengo compasión de la gente. Jesús tuvo compasión de la gente. No puede haber pasión por la multitud. No puede haber pasión si no hay compasión. Nosotros tenemos que tener compasión de que se están la gente muriendo como ovejas sin pastor allá afuera. Y dice, porque ya hace ¿cuántos días? 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Note que el primer milagro no eran 3 días de estar con Jesús, sino era gente que salió y ya iba atardeciendo. Era gente que había visto milagros, y en Juan capítulo 6 dice que estaban siguiendo a Jesús por los milagros que habían hecho. ¿Por qué lo estaban siguiendo? Milagreros. Pero estos no eran discípulos de milagros, aunque Jesús también quizás buscaban su milagro. Aquellos solo un ratito siguiéndolo. Pero estos, ¿cuántos días tenían? 3 días. Oh, espérenme, es que esto hace 3 días que están conmigo. Y una vez dice, conmigo. Quiere decir que fueron a buscar ¿a quién? A los discípulos. Estaban buscando comida. Estaban buscando a Jesús. Luego dice, verso 3, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Qué tremendo que el Señor sabía y entendía lo que estaba pasando. Y entonces en el verso 4 hace el desafío. Sus discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos? He aquí, ¿dónde? En el desierto. Note que el primer milagro no se hizo en desierto. El primer milagro se hizo incluso donde había grama, porque Jesús mandó a la gente recostarse ¿dónde? En la grama. Y en los desiertos no hay grama. Pero este era un milagro en un lugar desierto. Ahora vuelvo a usted, a hablarle a usted, pastor. ¿Podría alguien en un desierto darle de comer a 4,000 varones, sin contar mujeres y niños, aún teniendo dinero? Y ahora los discípulos, fíjese que en el primero fue Felipe, el portador, pero ahora al que el Señor desafió, pero en este desafía a todos. Y ellos, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, ¿cuántos? Ok. Pregunta número 1. El primer milagro, ¿quién fue el que aportó la materia prima para que se realizara el de 5,000 varones? Un muchachito. Un muchachito fue el que Dios lo utilizó para darle de comer a multitudes. Pero ahora, ¿quiénes son los que estaban aportando? Los discípulos, y se refiere a los apóstoles que andaban con él. El primero fue de un muchachito que Dios lo utilizó, que él creyó, y de alguna manera Dios utilizó ese acto de fe para darle de comer a una multitud. Pero vengo a insistirte, el primer milagro la gente lo seguía por las señales. Y luego cuando les dio de comer, dice que lo comenzaron a seguir para hacerlo rey, pero rey del pan. Y lo perseguían tanto que Jesús se tuvo que esconder y ordenar a sus discípulos, y los ordenó
a que se fueran al otro lado, que entraran en una barca y se fueran al otro lado, porque ya los iban a hacer ministros del pan. ¿Cuántos me están entendiendo? Y luego más adelante lo localizan y Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de qué. Qué bueno que dijiste, hermano, porque así dice la versión antigua, porque les di de hartar. Lo buscaban por milagros, después lo seguían buscando por... Déjame explicarte. Hay un pan que Dios puede utilizar, muchachitos en la fe, muchachitos que le han creído a Dios y que Dios los puede utilizar y le están dando de comer a multitudes. Pero el propósito no es para que hagan a Jesús rey de sus vidas, sino lo único que están buscando es lo material. Aunque usted no lo crea. Pero Dios está buscando un pan de ministros, de discípulos de Él, que estemos cerca. Espérenme, es que esta es la revelación del pan. El primer milagro fueron 5 panes y 2 pececillos, proporcionados por un muchacho. Mas ahora eran los discípulos que proporcionaban 7 panes y unos peces. Diga conmigo, y unos peces. Entonces, verso 6, mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y lo pusieron delante de ¿qué? De la multitud. Aquellos discípulos que dijeron: ¿y en este desierto se podrá hacer eso? ¿Cuántos saben que en los desiertos y en cualquier lugar Cristo puede hacer? Y también tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. A mí siempre me ha impactado esto, perdone que retroceda. Dice que lo primero hizo que los panes los partió, y dice que dio gracias. A ver, diga conmigo, dar gracias. Pero note que el segundo, con los peces, tomó los peces y no dio gracias, sino los ¿qué? Bendijo. Déjeme explicarle dentro de un ratito, o quizás en los próximos mensajes que vendrán, por qué hay que dar gracias y por qué hay que bendecir. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado. ¿Cuántas canastas? ¿Cuántas canastas? 7. Y eran los que comieron 4,000 y los despidió. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Luego entrando en la barca con sus discípulos, y ahora por favor, si usted tiene a alguien dormido ahí, dígale así, mire, y dígale, ojos abiertos, que aquí viene la clave. Luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y ahí encontró a unos fariseos, hermano, que pidiéndole señal del cielo y todas esas cosas feas. Ahora eran fariseos pidiendo señales, señal del cielo. Pero luego en el 13 y 14, ponga atención, porque aquí es que se arranca la revelación de esto. Y dejándolos a esos fariseos, a esos feos, porque esos fariseos eran feos, hermano. Fariseos, saduceos, bien feos. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado los discípulos traer ¿qué? Pan. Fíjese que habían sobrado tanto y se les había olvidado ¿qué? Traer ¿qué? Pan. Y dice que no tenían sino ¿cuántos panes en la barca? ¿Cuántos? Oiga pues, un pan en la barca. ¿Cuántos eran ellos? En esa barca ¿cuántos iban? 13 personas, Jesús y 12. Ahora, un pan para eso, ¿qué servía? Un pan para 13 gentes. Y yo me imagino a Pedro, hermano, qué pedrada se daba. Ya me imagino a Juanito recostado en el pecho, pero también. Y les mandó diciendo, mirad. Ellos peleando, porque un pan tenían y Jesús viene y se eleva y les comienza a hablar de las cosas del Espíritu.
Por eso yo quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe por qué con todo mi corazón yo hago un esfuerzo de venir acá y ser bendecido? Me cuesta, pero me deleito. Me retuercen el brazo. No, yo vengo por amor y porque me gusta, hermano. Porque un loco solo con otro loco se entiende. Yo estoy seguro que mis hermanos que saben, ministros, uno habla a veces con otros ministerios y uno hablando de la palabra y háblele de cualquier cosa, hable de política, hable de fútbol, hable de la bruja, hable de la abuelita de Batman. Y contentos, pero hable de la palabra. Pero cuántos locos estamos aquí por Cristo y su palabra. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Usted sabe cuál es la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Hermanos, guardémonos discípulos. A ver, discípulos de Cristo, levante la mano los que son discípulos de Cristo. Porque si no eres de Cristo, entonces ¿de quién eres? Guardémonos de la levadura de los fariseos. Es hipocresía. Hermano, Dios te bendiga. Y de la levadura de Herodes. Herodes el grande, voz de Dios y no de hombres. No me toquen. Viene el ungido. Y los carnudos, hermano, en lugar de preguntar cuáles eran esas levaduras, discutían entre sí diciendo: esto no lo dijo porque no trajimos ¿qué? ¡Ping! ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús en el espíritu y ellos en el pam, param, pam, pam. Ahora, entendiéndolo, Jesús les dijo, y póngale atención, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Ustedes pensando en lo terrenal. Pero ¿saben por qué no entienden lo que ha ocurrido? ¿Saben por qué? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? Entender, comprender. Tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis. Y luego, hermano, es que la reprimenda más dura en toda la Biblia de sus discípulos es esta. ¿No se acuerdan cuando yo partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuántas? 12. ¿Y quién proveyó para la materia prima para ese milagro? ¿Quién lo proveyó? Un muchachito, un niño. ¿Cuánto ministerio, hermano, muchachito, que Dios quiere usarlos? Pero lamentablemente lo que están haciendo es que sigan a Cristo por Él. Y no porque Él es el pan de vida. Ya va a entender por qué estoy hablando esto yo. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas? No es lo mismo una cesta que una canasta. Cuando los 7 panes que los discípulos dieron, ¿cuántas canastas se llenaron? 7. Y usted sabe que el 7 es el número perfecto. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y termina el pasaje ahí. Díganle al de la par, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Yo le voy a ser sincero. Yo tenía 34 años de leer ese pasaje, hermano. Y cada vez que lo leía decía, Señor, te voy a ser sincero. Entiendo un poquito, pero no entiendo. ¿Y se lo cuento ahora o lo dejamos para el próximo retiro? A ver, de verdad, ¿cuántos quieren ahora? Hermano, de verdad, espérenme. Porque yo quiero compartirte algo sencillo pero poderoso, hermano. Porque Dios me habló que hoy en la tarde yo hablara de esto. Porque aquí hay una persona, al menos una o varios, que necesitan oír lo que van a escuchar esta tarde.
porque Dios va a desatar fe como nunca en sus congregaciones, de provisión, de milagros. 7 panes le dieron de comer a 4,000 personas y sobraron 7 canastas. 7 canastas. Déjame explicarle cuál es la diferencia entre una cesta y una canasta. Una cesta es una lonchera. Era una especie de algo pequeño, algo que servía para un día de camino. Una lonchera. El primer milagro sobraron 12 loncheras. 12, ¿qué se podría decir? Loncheras, ¿entienden el término loncheras? Sí, ¿verdad? 12 cositas pequeñas, pues, que le servían a la gente cuando iba de camino, llevaba su lonchera, su tucún, para un día. Pero las canastas no eran pequeñas. Las canastas eran tan grandes que cuando a Pablo lo querían matar, los discípulos lo metieron en una canasta y lo descolgaron por el muro. En las canastas cabía un hombre. Las canastas podían contener un hombre. Y entonces fíjense que 7 panes dieron de comer a 4,000 y 7 canastas. 5 panes dieron de comer a 5,000 y sobraron 12 cestas. ¿Entendió la diferencia entre una canasta y una cesta? Una canasta era para un día, una cesta era para un día y una canasta era algo grandote, hermano. Hasta una gente podía caber en una canasta. Y ahora viene la clave. ¿Cuántos panes llevaban ellos en la barca? 1. Entonces te voy a ir ahora, déjame entrar en la parte devocional, lo que necesita alguien oír aquí. Esto, hermano, Dios me lo habló este año al inicio. Mire pues, con 7 panes comieron 4,000 personas y sobraron 7 canastas. Con 5 panes, que es menos, comieron 5,000 gentes y sobró 12 cestas. Con un pan, en otras palabras, dile de la par, con menos panes, más gente comía. Con 7 comieron 4,000. Con 5 comieron 5,000. Con 1, ¿cuántos hubieran comido? 9,800 personas. Y esto es lo que alguien necesita oír aquí. Y hubieran sobrado aproximadamente 17.15 canastas o 23.52 cestas. Aunque usted no lo crea. ¿Cuál es la primera enseñanza que quiero compartirte de parte de Dios? Dios me habló. Estaba yo viendo, me sumo a un lugar allá, hermano. Dios ha sido bueno, nos ha provisto muchas cosas, parqueo, necesitábamos para muchos carros y Dios nos proveyó, hermano. No quiero entrar en detalles, pero Dios nos proveyó 2 casas de una forma que más o menos, solo en terreno, $1,700,000, solo de solar. Pero eso para mí es añadidura, no es lo grande lo que le voy a decir. Estaba yo subido ahí viendo y resulta que nos ofrecen una propiedad atrás, hermano. Pero tremenda, hermano. Y cuando yo la miro nos dice, mire, se la estamos barata, $2 millones. En Dominicana está a 39 por 1 el dólar. Barata, 2 millones. Y vengo yo y digo, bueno, yo eso lo dije yo, hermano. Me confieso ante usted. Dije dentro de mí, uy. Y ahora que acabamos de hacer el parqueo no tenemos nada, apenas un poquitito. Y ahora tenemos que juntar mucho para agarrar fuerza y ver si algún día. Y de repente me subo allá y el Señor me habla y me dice, es que tú estás igual que los discípulos que no han entendido. Que un día con 7 le di de comer a 4,000. Pues un día con bastantes panes, 7, le di de comer, hice un milagro. Con 5
Otro día, menos tenías e hice más. Y ahora dices que solo tienes uno. Porque la lógica de Dios es que entre menos tiene, más Él hace. Yo no sé a quién le viene a hablar el Señor, hermano. Pero mire, yo estaba emocionado. Yo estaba emocionado por venir aquí, hermano. Porque yo tenía que compartirle a alguien aquí que el Señor te viene a decir, usando una burrita para hablar, y decirte que te acuerdes que un día lo hizo con 7, que te acuerdes que un día lo hizo con 5, pero el Señor te dice que lo puede hacer con 1. Un pan, porque Él es el pan de vida. Yo no sé quién, hermano, pero yo sé que aquí por lo menos hay 2 personas que el Señor les está diciendo. ¿Por qué estás diciendo ahora que no hay? Ahora no tengo, ahora es menos, ahora nos hemos descapitalizado, ahora no tengo. Si tenemos al Dios vivo. A ver, ayúdeme. A ver, un buen gloria a Dios, pastores. Ahora ayúdeme y dígale enseñanza número 2. Démele así al... Es que estas no son tradicionales, hermano, de verdad. No son tradicionales en el sentido de... Podríamos hablar mucho, pero esta es una revelación que Dios está mandando para este lugar de una forma especial. La palabra cestas, ahí está, es cofinos, derivación incierta, y esto lo puede ver en Strong's, la G2894, dice que es una canasta pequeña. ¿Sí? Pero la canasta es puris, es una canasta grande. En la primera sobraron 12. La autoridad del Señor, pero todo lo que sobró al final, la gente venía buscando milagros. La gente vio un milagro y lo que sería seguir a Jesús, no hacerlo rey de su vida, sino seguir siendo. Cuando yo le dije, Señor, comparto esto allá en Ebenezer, entre comillas, me llega, alguien me manda un pedacito de una prédica del apóstol Sergio Enríquez, de unos días, yo no sé cuándo fue, pero solo era un pedacito, una cuña. Quizás los de aquí saben cuándo fue, pero acaba de ser. Y me mandó solo un pedacito. Y la cuña decía el hermano Sergio. Pero no es que lo diga el hermano Sergio, pero el apóstol Sergio Enríquez decía que la ley fue el ayo para guiarnos o conducirnos a Cristo. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Pero ese ayo fue sustituido por otro ayo. Porque ahora dice, habéis sido entregados a una doctrina para que los conduzca. Y es la doctrina apostólica en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Déjame explicarte. Hay mucha gente que sin darse cuenta ha recibido la porción bendita utilizando ministerios. Muchachos. Pero todo el énfasis es lo terrenal. Es el, míreme, tucún, tucún. Pero hoy está buscando Dios hombres y mujeres con revelación, discípulos de Cristo, que no estén dejando a muchachitos dar el pan, sino que nosotros le demos el pan que Él nos ha dado. Y se lo va a estar dando a gente que tiene 3 días de andar con Él, siguiéndolo. Hay personas en el mundo entero, hermano, deseando comer este manjar que Dios está dando. Necesitamos abrir los espacios, necesitamos abrir, hermano. Mire, déjeme contarle una experiencia que acabo de tener hace poco. Un pastor de una iglesia de Corea, de esas iglesias de miles.